Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página controlautomáticoeducación.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y este es el segundo video. Aquí vemos parte 2. Este es el segundo video del modelado de dos tanques en cascada, que es este dibujito que vemos aquí atrás. Aquí entonces es la segunda parte del modelamiento en cascada y que hace parte pues del curso de modelamiento dinámico. Les doy la bienvenida entonces a la clase del día de hoy, que como ya lo expresé es clase de MATLAB. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Entonces, ¿qué vamos a aprender en este video? Nuevamente, en el video 1, pues en el video pasado, si no lo han visto, pues aprendimos a modelar matemáticamente estos dos tanques de nivel. Aprendimos a sacar la ecuación matemática de estos dos tanques, y como eran ecuaciones no lineales, pues las aprendimos a linealizar utilizando las series de Taylor. Vimos que dentro de las series de Taylor pues está lo que se conoce como la matriz jacobiana, que hace parte de la serie de Taylor, que simplemente la matriz jacobiana es la primera derivada de la expansión de serie de Taylor. Si no han visto este video y les interesa pues saber o conocer el modelado matemático de estos sistemas, pues los invito primero a que vean el primer video, obviamente. En este segundo video, que es el video que vamos a ver ahora, vamos a simular este sistema utilizando el MATLAB, utilizando los integradores de MATLAB para resolver ecuaciones diferenciales, las ODE, y también vamos a aprender a simular el sistema en Simulink. Vamos a resolverlo de dos formas, utilizando el diagrama de bloques y utilizando las S-función. O sea que, si vemos aquí en este video, vamos a aprender a modelar de tres formas diferentes. Vamos a modelar estos dos tanques en cascada de tres formas, utilizando MATLAB, las ODE con código, a los que les gusta hacer código, o en Simulink. En Simulink tenemos dos opciones, dos formas de simularlo. Entonces, si les interesa, pues acompáñenme aquí a abrir el MATLAB y hacer esta simulación. Antes que todo, pues obviamente, como vamos a hacer un modelado en el software, vamos a necesitar, se me meten las palabras en portugués, bueno, vamos a necesitar definir cuáles van a ser los parámetros de nuestro modelo. Aquí yo simplemente coloqué estos valores aleatorios de nuestro modelo. Aquí tenemos las tres constantes de las dos ecuaciones diferenciales, las dos ecuaciones de estado de mi sistema, K1, K2, K3. Aquí vemos los valores, 0.04, 0.3, 0.55 metros cúbicos sobre segundo. Vamos a suponer que las aberturas de nuestras válvulas, la válvula 1 va a ser 0.5, aquí estamos normalizando de 0 a 1. 0 es si la válvula está cerrada, 1 si la válvula está abierta, 0.5 quiere decir que la válvula está en mitad de recorrido, está al 50%, que esta válvula de salida A2 pues estará en 45%, o sea en 0.45, que el área del tanque 1 es 1 metro al cuadrado, y que el área del tanque 2, o sea esta área es mayor, sería 1.5. Para este caso, como lo hice en la explicación del primer video, pues yo voy a considerar que la entrada a este sistema pues va a ser la válvula número 1, y que esta válvula pues la va a mantener constante en 0.45, y que si yo quiero modificar la altura, bien sea del tanque 1 o del tanque 2, voy a hacerlo abriendo, cerrando pues la válvula número 1. El mismo análisis lo pueden hacer ustedes en su casa para la válvula 2, porque la válvula 2 también es otra entrada a este sistema, porque yo con esta válvula 2 es otra entrada. Vemos que por esta válvula obviamente está saliendo el flujo, pero es una entrada al sistema. ¿Por qué? Porque con esta válvula yo estoy manipulando las alturas. O sea que si yo, por ejemplo, cierro esta válvula, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que las alturas suban, crezcan. Y si la abro, pues voy a hacer que esa altura pues decrezca. Entonces, dicho esto, vámonos para el MATLAB. Bueno, inicialmente pues vamos a modelar el sistema de los dos tanques utilizando el MATLAB y utilizando los integradores que tiene el MATLAB. Aquí este código, nuevamente, todo este código está abajo, está en el blog controlautomáticoeducación.com. Recuerden que el link lo pueden encontrar aquí abajo en la descripción del video, que los va a direccionar directamente al blog. Ya pueden
copiar este blog, descargar los códigos, pueden hacer lo que quieran con ellos. Inicialmente pues vamos a limpiar todo el entorno de trabajo y vamos a colocar los parámetros que habíamos ya establecidos. Pues aquí colocamos los parámetros de las tres constantes, colocamos las aberturas de la válvula, las áreas de los tanques, y aquí están las aberturas de la válvula. Aquí yo primero voy a graficar un perfil de cómo se comporta los niveles en los tanques. Entonces por eso yo voy a decir que la abertura 1 y la abertura 2, que son las aberturas de la válvula, pues simplemente va a ser un vector que va a ir aumentando desde 0 hasta 1 con incrementos de 0.1. Esto ya lo vamos a ver para qué lo vamos a usar, simplemente para graficar los perfiles. Aquí entonces las aberturas de la válvula en el punto de equilibrio, pues ya lo hemos dicho que la válvula de entrada estaba en punto 5, la de salida estaba en punto 45. Lo primero que vamos a hacer entonces es encontrar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, ¿cuál era? Era encontrar cuando las derivadas eran 0. Recordamos entonces que estas dos ecuaciones ya las habíamos encontrado en la diapositiva pasada, que era simplemente pues estas dos alturas en el punto de equilibrio, estas dos ecuaciones. Simplemente reescribir ambas ecuaciones aquí en el MATLAB. Teniendo entonces las dos alturas en el punto de equilibrio, vamos a ver aquí CLC. Quiere decir que la altura 1 está en punto 44 metros y la altura 2 va a estar en punto 65 metros. Entonces estos son los puntos de equilibrio del tanque 1, del tanque 2. Esos dos puntos de equilibrio pues vamos a guardarlos en un vector, que en este caso yo lo llamé EQ1. Entonces aquí simplemente pues están guardados los dos puntos de equilibrio. Hasta aquí nada misterioso. Ahora vamos a crear el perfil para ver cómo es que se comporta los niveles en el tanque. Aquí simplemente es reescribir las dos ecuaciones en el punto de equilibrio. Aquí las reescribí simplemente con H mayúscula, pero ahora en lugar de colocar las aberturas de la válvula que están en su punto de equilibrio, pues vamos a utilizar el vector, los posibles valores que puede obtener, que puede tomar la válvula de entrada. Sabemos que la válvula de entrada puede tener valores desde 0 hasta 1, es decir, desde completamente cerrado hasta completamente abierto. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. En H1 mayúscula estamos guardando todos los valores, las posibles alturas que puedo obtener de mi tanque 1, y obviamente como el tanque 2 depende del tanque 1, vemos que aquí hay una dependencia de la altura 1, y como ya lo dije, pues en esta suposición siempre voy a considerar que la abertura de la válvula 2, la abertura de la válvula de salida, se va a mantener constante en punto 45. Entonces con ese perfil pues yo puedo ver cómo podría ir mudando en portugués, cómo podría ir cambiando las alturas de los dos tanques a lo largo del tiempo, dependiendo de la abertura que yo coloque en la válvula de entrada. Entonces aquí grafico ese perfil de las dos alturas dependiendo de las aberturas de la válvula. Vamos a colocarle aquí un stop y vamos a simular hasta ese punto. Entonces aquí empezamos a simular y aquí es lo que estamos viendo. Entonces estamos viendo cómo es que varía la altura. La primera gráfica es la altura en el tanque 1 con la variación de A1. Aquí es A1, en ambas es A1, yo estoy variando es A1. Entonces por ejemplo si la válvula A1 es 0, pues yo voy a tener altura 0, y en el tanque 2 también altura 0, suponiendo que los dos tanques están vacíos en una condición inicial. Y a medida pues obviamente que voy abriendo la válvula de entrada, pues voy a ir aumentando el nivel del tanque 1 de una forma exponencial, y obviamente pues el tanque 2 también se irá aumentando de una forma exponencial. Entonces este es simplemente el perfil que tiene ambas alturas del tanque cuando yo manipulo la válvula de entrada A1. Ahora procedemos pues a linealizar el sistema. Esta linealización que vemos aquí es una linealización igual a las que hemos hecho en la página. Aquí simplemente yo se las coloqué por si ustedes no querían hacer todos aquellos cálculos que hicimos en el primer video, que ustedes recuerdan.
aquella expansión en series de Taylor. Si ustedes lo quieren hacer en MATLAB, pues en MATLAB les calcula esa linealización por ustedes. Aquí yo se las coloqué para que ustedes aprendan pues cómo se hace. Simplemente vamos a hacerlo en forma simbólica. Entonces vamos a nombrar los dos estados, x1 y x2. En este caso x1 es el estado de la altura 1, x2 es el estado de la altura 2. Y aquí pues la entrada, yo la nombré como U de entrada A1, diciendo que la entrada pues es la abertura de la válvula 1. Aquí tendríamos que colocar nuestras funciones. Entonces aquí colocamos la ecuación no lineal. Aquí la ecuación no lineal es esta primera ecuación para el tanque 1, y la ecuación para el tanque 2 es la que estamos colocando aquí. Y simplemente pues vamos a colocar donde dice A2, aquí donde dice A2 pues colocamos el UA1 que vemos aquí, UA1, y donde dice H1 pues le colocamos X1, que yo dije que esas serán las variables simbólicas del sistema. Hacemos lo mismo entonces para la ecuación 2. Vamos a conformar un vector, ¿cierto? Que lo vamos a llamar fx, que tendrá el vector de estados. Simplemente es el estado de fx1 y fx2, o sea, el vector de estados para la altura 1 y altura 2. Y aquí colocamos también nuestro vector de estados. Aquí es las derivadas, f de x1 y fx2 son las derivadas, y aquí son los estados h1 y h2. Por último, entonces linealizamos el modelo utilizando la función que tiene MATLAB, que se llama Jacobian. Entonces vemos que él hace la linealización utilizando la matriz jacobiana, que ya la habíamos visto en el video pasado. Y él simplemente pues va a tomar aquí el vector, este vector con las derivadas, y el vector con las variables de estado. Para la matriz B pues él va nuevamente vector, que es este vector aquí, que son estas ecuaciones aquí, con relación ahora a las entradas, con UA1. Y la salida pues recordemos que como yo solo me estoy interesando por la altura en el tanque 2, pues simplemente le coloqué este vector. Si ustedes están interesados en las dos alturas, es simplemente colocar aquí una matriz identidad. Ese mismo, entonces aquí ya se obtiene. Vamos a darle aquí stop, continuamos. Aquí ya se obtendría el modelo linealizado, entonces en representación por espacio de estado, que sería esto aquí, y todo en función de x1 y de UA1 y de x2 también. Entonces vemos que como todo esto está en forma simbólica, debemos pasarlo a forma numérica. Entonces para pasarlo a forma numérica utilizamos el double y utilizamos una función del MATLAB simbólico que se llama subs, que sustituye. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es que tome esta matriz A, que es simbólica, o sea, todo esto son símbolos, y le estoy diciendo, tome esa matriz A que está llena de símbolos, y lo que sea x1 y lo que sea x2, o sea, las variables de estado, que habíamos dicho que eso es simbólico aquí, x1 y x2 son variables de estado, h1 y h2 en forma simbólica. Le estoy diciendo reemplácelos por los valores que hay en x1. Recordamos que en x1 habíamos guardado nuestros estados estacionarios, nuestro punto de equilibrio. Cuando habíamos calculado aquel punto de equilibrio en x1, habíamos guardado el punto de equilibrio en h1 y en h2. Entonces simplemente lo que está diciendo es sustituir aquí x1 por el punto de equilibrio de h1 y x2 por el punto de equilibrio h2, y lo está transformando en número. Aquí hace lo mismo para la matriz B. En la matriz B, como no tenemos dependencia de UA1, pues simplemente colocamos double B y él ya transforma esto, que es un símbolo, ya lo transforma en número. Entonces le damos ahí y eso es lo que ya estamos teniendo. Aquí ya el sistema linealizado en espacio de estados A y B. Y por último pues podremos transformar ese espacio de estados utilizando SSTF a una función de transferencia, y vamos a obtener la función de transferencia que nos dio MATLAB, que es esta aquí. Pero bueno, eso ahí es por si ustedes lo quieren hacer con MATLAB. Nosotros ya lo habíamos hecho a mano. Si recordamos, en el primer video aquí de la parte 1, nosotros ya habíamos llegado a la función de transferencia. En este caso, como yo me estoy interesando únicamente por
la altura en el tanque 2. Recordamos que la función de transferencia del tanque 2 era esta aquí. Nosotros ya habíamos llegado a la expresión matemática de esa función de transferencia. Entonces simplemente vamos a tomar lo que habíamos visto en ese primer video. Tomemos esta expresión matemática y coloquémosla ya en MATLAB. Entonces vemos que el numerador es esta razón que vemos aquí. Entonces aquí lo que vamos a hacer, el numerador es eso, K1 por K2 dividido 2 veces la raíz de H1. Vemos entonces que es eso de aquí. Y en el denominador es simplemente un producto entre dos polinomios. Recordemos que en una función de transferencia me transforma mi sistema en ecuaciones algebraicas. Entonces es simplemente el producto de dos polinomios. Entonces en el denominador vamos a poner la convolución. Convolución es para realizar producto de dos polinomios. Entonces aquí obviamente entre llaves siempre separados por coma. Entonces la primera sería A1. Aquí vemos A1 por S. El S no se coloca. Ustedes saben, espacio. Colocamos este segundo término, K2 sobre 2 raíz de H1. Aquí lo mismo, espacio, K2 dividido 2 raíz de H1. Y que hace el producto que por A2 por K3 y todo esto, ¿cierto? Y por último pues vamos a crear nuestra función de transferencia G2, que es simplemente TF del numerador, coma, denominador. Recuerden, todo este código está ya en la página de control automático educación. Entonces simplemente pues aquí anotémoslo, G2. Este G2 es exactamente la misma función de transferencia que obtuvimos con MATLAB, solo que está expresado diferente. Simplemente si ustedes van a llegar a la misma conclusión, si dividen todo este G2 por 1,5 arriba y abajo, pues van a llegar a la misma expresión que habíamos obtenido con MATLAB utilizando aquella función Jacobian. Listo, ya cargamos nuestro sistema lineal. Vamos a compararlo con el sistema no lineal y vamos a ver que realmente es bastante aproximada aquella representación lineal que acabamos de hacer. Obviamente recuerden que esa aproximación lineal que nosotros hicimos aquí de esta función de transferencia únicamente va a valer para aquel punto de equilibrio que nosotros calculamos. Recordamos que este primer punto estaba en punto 45 y este en punto 65. En el caso que estamos analizando este H2, que es punto 65, esa función de transferencia va a valer cerca siempre a ese nivel en punto 65. Ahora si yo lo llevo para 1,4, obviamente ya esta función de transferencia ya no me vale porque ya me alejé mucho de mi punto de equilibrio. Entonces aquí vamos a cargar nuestras variables. Vamos a crear una variable par y en ella vamos a salvar todas las constantes. Entonces par.k1 salvo k1, k2, k3, salvo las áreas. Aquí simplemente estoy creando una estructura. Entonces vemos que aquí yo en par, si borramos aquí CLC y colocamos par, vemos que en una única variable llamada par, pues salvé, guardé, es una estructura, esto se conoce como una estructura, salvé varias variables. Salvé la variable K1, K2, K3, A1, A2, que cada uno tiene su respectivo valor numérico. Y vamos a crear un vector que lo llamaremos como U, que será nuestro vector de entrada. Entonces sabemos que la entrada 1, una posible entrada 1 pues sería la válvula de entrada al sistema, que es esta válvula 2, y la posible entrada 2 es la válvula de salida. Entonces creamos aquel vector de entrada que es la válvula A1 y la válvula A2. Aquí vamos a simular nuestro modelo no lineal. Creamos un tiempo, vamos a simular desde 0 hasta 1000 y como hicimos la simulación en el punto de equilibrio, pues vamos a aplicarle una pequeña variación. Lo que les decía, si nuestro H2DS en el punto de equilibrio era .65, pues vamos a hacerle una variación bien pequeñita. Vamos a variarlo en menos 0.0001. Entonces a la entrada 1, o sea a la abertura de la válvula 1, vamos a tomar la abertura en el equilibrio y le sumamos pues ese poquito. Entonces le estamos perturbando un poco para llevarlo a otro punto, para llevar a otro punto estacionario del sistema, pero será otro punto muy próximo al punto estacionario donde yo realicé mi linealización, o sea donde yo obtuve aquella función de transferencia. Entonces es eso. Aplico ahí entonces esa pequeñísima perturbación a la entrada
y vamos a simular nuestro sistema no lineal. En MATLAB, para simular sistemas no lineales, MATLAB tiene un paquete que resuelve ecuaciones diferenciales, que son conocidas como las ODE. Más adelante colocaré en la página las diferencias que existen entre todas las ODEs. Existe desde la ODE 45 hasta la ODE 23, la ODE 15i, y cada uno pues utiliza un método numérico diferente para resolver el problema. Como no es el caso de este video, aquí simplemente voy a utilizar la ODE 23T, que simplemente todas las ODEs siguen el mismo padrón. Simplemente ella me va a retornar en la salida el tiempo de integración. Ella me está integrando el modelo matemático, me está realizando o resolviendo estas dos ecuaciones diferenciales, y me va a entregar el tiempo y me va a entregar también el valor de las dos variables de estado, o sea, el valor de H1 y el valor de H2, y me las va a guardar, por ejemplo, aquí en este vector X. Me va a guardar el valor de ambas variables de estado. Entonces aquí estamos integrando el modelo. Para integrar el modelo, pues ella necesita de qué? Necesita primero de que nosotros le demos a ella el modelo matemático. En este caso necesita que nosotros le demos esta ecuación diferencial que tiene dos variables de estado. Necesita de un vector tiempo, que ya lo habíamos creado aquí, y necesita de una condición inicial donde él va a comenzar a resolver. En este caso la condición inicial es EQ1. EQ1, recordemos, es el punto de equilibrio de nuestro sistema. Entonces esa es la condición inicial que le estamos dando a esta función para que él comience a resolver aquellas funciones diferenciales. Entonces lo que debemos hacer es primero crear un modelo, que en este caso se llamó TANGModel. TANGModel lo vemos aquí, TANGModel es este aquí. Es bastante simple crear el modelo. Simplemente es una función que va a entregar como salida aquellas variables de estado. Le vamos a colocar el nombre que nosotros queramos. En este caso yo le coloqué TANGModel. Aquí sería la dependencia con el tiempo. Estas son las variables de estado. Estas son las variables de entrada. Y aquí pues simplemente serán los parámetros que tenga el modelo o el sistema que usted quiera modelar. En este caso pues cargué los parámetros, que los parámetros no cambian, K1, K2, K3, las áreas, ¿cierto? Cargo las entradas, entonces yo simplemente estoy renombrando para dejarlo igualciño, como hablaríamos aquí en Brasil, igual al modelo que hemos visto en la presentación, para dejarlo igual aquí a 1 y a 2, ¿cierto? Entonces U1, que es la entrada 1, simplemente va a ser A1, y U2, que es la entrada 2 o la válvula 2, será A2. Y definimos también las variables de estado, que recordamos que eran estas X de aquí. Simplemente la variable de estado X1 pues hace referencia a la altura 1, la variable de estado X2 hace la referencia a H2. Y por último entonces colocamos el sistema de ecuaciones tal y cual la tenemos expresado aquí. Simplemente pasamos este A1 a dividir aquí, pasamos este A2 a dividir aquí y lo colocamos igualcito, igual, ¿cierto? 1 sobre A1 que multiplica K1 por A1 menos K2 por la raíz de H1, y lo mismo 1 sobre A2 que multiplica K2 por la raíz de H1 menos K3 por A2 por la raíz de H2. Por último pues nuestro vector de estados, que es la vector de salidas, que lo llame igual, no era necesario llamarlo igual, pero bueno, simplemente tendrá las dos derivadas, la derivada de H1, la derivada de H2, y eso es todo. Entonces este es el modelo, ¿cierto? El modelo matemático, el modelo expresado en ecuaciones diferenciales de aquellos tanques. Entonces simplemente el integrador, en este caso el ODE 23T, pues va a tomar aquel modelo que acabamos de hacer, lo va a resolver, va a realizar la integración del sistema y me va a entregar el parámetro tiempo y las respuestas o la evolución dinámica de los dos estados, de la altura 1 y de la altura 2. Por último, como vamos a hacer una comparación, recordemos que como habíamos obtenido aquí esta función de transferencia, pues vamos a obtener también la representación dinámica de esta función de transferencia, y comparamos los dos porque estamos aquí, simplemente hicimos una diferencia bien pequeña al punto de equilibrio para comparar el comportamiento dinámico de ambas, del sistema lineal y no lineal, que deben ser bastante aproximados.
desde que no nos alejemos mucho, obviamente. Entonces creo un vector aquí U2, lo llené de ceros y simplemente le estoy diciendo que tenga el mismo tamaño del vector tiempo de aquella resolución de la ecuación diferencial. Voy a crear entonces la entrada simplemente será aquel du, aquel incremento pequeñito que habíamos hecho aquí, multiplicado por once. Simplemente estoy creando un vector lleno de 0.001, que ese me va a servir para simular el sistema lineal. Para simular el sistema lineal yo voy a utilizar la función de MATLAB que llama LSIN. LSIN, si usted simplemente le coloca la función de transferencia, en este caso se llama G2. Si lo quieren pueden colocar la misma función de transferencia de la jacobiana que habíamos hecho aquí, que en este caso se llama FT1. Van a obtener lo mismo, ¿cierto? En este caso pues yo utilicé la que vimos en el video, la resolución a mano y la entrada que ustedes quieran aplicarle a ese sistema lineal. En este caso, como yo le coloqué once, entonces le estoy colocando una entrada del tipo escalón, un escalón de 0.0001 negativo. Ojo que lo estoy colocando aquí negativo. Y el tiempo de simulación, pues ese tiempo de simulación pues le coloqué el mismo tiempo que me arrojó el integrador. Por último, entonces procedemos a graficar. Aquí yo estoy graficando x1, que es lo que me salió del integrador, y únicamente estoy tomando la posición 2. ¿Por qué? Porque únicamente, pues ya los dije nuevamente, solo me está interesando aquí la altura 2, entonces por eso estoy viendo la altura 2. Y también voy a graficar pues el tiempo y lo que me dio la salida lineal de mi sistema, que está en Y-lin, pero como esto es un sistema lineal, pues yo debo sumarle el punto de equilibrio para que arranque desde el mismo punto. Entonces le sumo el X1 en la posición 2 para que arranque desde ese mismo punto de equilibrio, para que los dos arranquen en el mismo punto. Entonces aquí haría yo entonces la comparación. Vamos a darle continuar y vemos entonces la comparación de faltó poner la leyenda. Aquí el que está puntillado rojo es el sistema lineal. Vemos que es bastante próximo al sistema no lineal, que es el azul. Obviamente, porque es próximo, porque hicimos una perturbación bien pequeña. Si aplicamos una perturbación absurda, vamos a ver una perturbación de 0.1, vemos que ya con una perturbación mayor de 0.1, este es el sistema lineal. El sistema lineal es el rojo, perdón, y el sistema no lineal es el azul. Ya con perturbaciones mayores ya nos estamos alejando de aquel punto de equilibrio donde nosotros linealizamos, y obviamente pues nuestro sistema lineal ya comienza a deteriorarse, ya comienza a no representar adecuadamente aquella dinámica no lineal de nuestro sistema. Si nos alejamos tanto, pues ahora debemos linealizar de nuevo en aquel punto nuevo que estamos linealizando, y obviamente pues la cosa se comienza a empeorar bastante si nos seguimos alejando aún más de aquel punto de equilibrio. Aquí en punto 3, por ejemplo, debe ser mucho más notable la diferencia, como lo vemos aquí en pantalla. Amigos, aprendimos entonces aquí a hacerlo en MATLAB. Vamos rápidamente a hacerlo aquí en Simulink. Abrimos el Simulink, vamos a crear un nuevo bloque. Estando aquí en Simulink, abrimos el área de trabajo. Vamos a colocar esta ecuación diferencial en bloques. Entonces vamos a irnos para la librería. En la librería pues se nos va a abrir esta librería. En la librería, bueno, vamos inicialmente en continuo. Aquí donde dice continuo, continuo no necesito nada. Aquí en Commonly Used Blocks vamos a ver qué necesitamos de aquí. Podemos utilizar este out. Vamos a arrastrarlo, vamos a crear un subsistema. Vamos a arrastrar la ganancia, gain. Vamos a necesitar un integrador, obviamente, un integrador. Vamos a buscar qué más necesitamos aquí en Common Use Blocks. Ya vi varias cosas que necesitamos. Bueno, una constante puede ser bastante útil. Vámonos para aquí donde dice operaciones matemáticas, Math Operation. Aquí vemos que operaciones así que nosotros necesitamos serían productos, restas o sumas y raíces, ¿cierto? Raíces cuadradas. Entonces sumas la tenemos aquí en nada. Necesitamos también, ¿qué más? Necesitamos productos, multiplicaciones, ¿cierto?
Y por último pues la raíz cuadrada. Busquemos la raíz cuadrada. ¿Dónde es que está? La vemos aquí, raíz cuadrada. Perfecto, eso es todo lo que necesitamos por ahora. Inicialmente pues recordar que si estamos aquí estando en Simulink, a mí me gusta utilizar aquí variables, las variables que ya cargamos aquí en el workspace. Aquí ya están cargadas todas las variables o todos los parámetros que habíamos hecho, K1, K2, K3. Entonces vemos que aquí está lo que vale K1, K2, K3, ¿cierto? Todo está en el workspace, todas esas variables deben estar cargadas en el workspace para que el Simulink las pueda tomar desde allá y realizar sus cálculos internos. Entonces vamos a realizar la primera ecuación diferencial. La primera ecuación diferencial siempre parte de un integrador. Entonces a la salida del integrador va a ser igual a toda esta ecuación que vemos aquí. Obviamente este A1 pues tiene que pasar a dividir aquí. Nos faltó el bloque de división. ¿Dónde es que está? Aquí, bloque de división. Perfecto. Entonces iniciamos primero con K1 que multiplica a A1. Podríamos tomar una ganancia K y una constante. Vamos a decir que esta constante aquí va a ser A1. Entonces colocamos A1, pero recordemos que estamos utilizando las variables de MATLAB. Entonces sería A1S, que sería A1 en estado estacionario, o sea este A1 en punto 5, ¿cierto? Y ese A1 pues va a multiplicar a K1. Entonces va a multiplicar a K1. Entonces vamos a decir que esta ganancia será K1. Entonces ya hicimos aquí la primera operación. Y esa operación pues se irá a restar con K2 por la raíz de H1. Entonces esa operación se irá a restar con K2. Entonces podemos hacer clic, dejar sostenido clic derecho para copiar este bloque. Y vamos a decir que este bloque entonces ya lo copiamos y será K2 que multiplica a H1. Entonces a raíz de H1. Entonces ¿de dónde sale la raíz de H1? La raíz de H1 va a salir del integrador. Entonces vamos a tomar aquí del integrador sale H1. Entonces coloquemos H1. De este integrador está saliendo H1 y lo que estamos haciendo aquí es aplicarle raíz a lo que es a esta señal. Entonces aquí está saliendo raíz de H1 y esa raíz de H1 pues la estamos multiplicando por este K2. Por último, estos dos términos pues se restan. Entonces vamos a colocar aquí esta resta, este sumador, le damos doble clic, le cambiamos el signo más por un signo menos. Entonces vemos que ya él está restando. Entonces aquí estamos restando ambas variables y esas variables pues van a venir, todo esto pues va a ser dividido por el área 1. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Todo eso va a ser dividido por el área 1. El área 1 entonces copiemos aquí el bloque, una constante, y digamos que este será el área 1, A1, ¿cierto? Entonces todo eso está dividiendo el área 1. Entonces pasamos el área 1 a dividir. Entonces decimos que todo ese resultado, todo lo que dio ese lado de la ecuación es simplemente la derivada de h con respecto al tiempo. O sea que todo lo que está saliendo aquí es la derivada de h1 con respecto al tiempo, ¿cierto? Si nosotros necesitamos h1 es simplemente, si integramos la derivada pues vamos a tener h1. Entonces es hacer eso. Vamos a realimentar aquí y eso es lo que estamos obteniendo ahí, la derivada de h1. Pues si la integramos pues obtenemos h1 y ya hicimos nuestra primera ecuación. Vamos a hacer nuestra segunda ecuación. Vamos a correr esto por aquí, que eso no lo voy a necesitar por ahora. La segunda ecuación pues va a ser muy parecida. Entonces voy a seleccionar todo con clic derecho sostenido, pues vamos a copiarlo aquí abajo para como reaprovechar ahí un poco ese sistema, ¿cierto? Entonces aquí ya va a ser nuestra salida h2. Ya vamos a hacer esta segunda ecuación. De esta segunda ecuación sale K2 por H1, que era esta misma de acá. Entonces aquí vemos K2 por H1. Entonces yo podría aprovechar que ya lo hice aquí y tomar la señal de aquí, salida, ¿cierto? Y eso se está restando con un K3 por A2 por H2. Entonces vamos a hacer primero este término aquí. Entonces vamos a decir que este va a ser A2, ¿cierto? A2, ¿cierto?
que multiplica K3. Entonces K3, que multiplica a la raíz de H2. Entonces vamos aquí a borrar esto aquí, que multiplica a la raíz. Aquí está saliendo H2, la raíz de H2. Entonces vamos a colocar un multiplicador y ahí ya tenemos todo este término aquí, K3 por A2 por raíz de H2, aquí K3 por A2 por raíz de H2, y eso se resta con K2 por H1. Entonces se resta, si se resta vamos a colocarle aquí en el signo menos, y como este término ya lo teníamos aquí arriba, pues lo reaprovechamos, simplemente lo copiamos aquí, ya lo reaprovechamos. Y todo eso pues va a ser dividido por A2, entonces ya lo tenemos aquí también. Entonces obviamente pues reaprovechemos toda esa expresión. Aquí entonces sale la derivada de H2 y esto entonces sería A2. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos representado aquí el sistema no lineal de los dos tanques en forma de bloques. La salida, vamos a decir que nuevamente me interesa solo la altura 2, voy a decir que mi salida es aquí, H2. Para que le coloque este bloque de salida, simplemente vamos a tirar esto un poco aquí. Voy a seleccionar todo menos las entradas, que las entradas recordamos que eran la abertura de las dos válvulas. Vamos a crear un subsistema de esto como para disminuir aquí esa cantidad de bloques. Entonces nos vamos aquí donde dice diagramas, subsystem model, y decimos crear un subsistema de la selección. Aquí entonces él encerró todo ese sistema en una cajita. Si la abrimos, pues está todo lo que acabamos de hacer. Aquí nos podemos devolver. No sé qué más la estén utilizando ustedes. Este es el 2017, es de los últimos. Y eso es todo. Entonces aquí ya tenemos nuestro sistema. Y ya lo podemos simular tranquilamente. Vamos a compararlo nuevamente pues con la función de transferencia, aquella función de transferencia lineal que habíamos hecho. Y esto entonces es hecho a través de forma de bloques. Vamos a hacerlo a través también de sfunction que habíamos dicho en la entrada. Entonces para hacerlo por sfunction vamos a abrir la librería de MATLAB y donde dice user definitions functions vamos a encontrar aquella sfunction, que es esta aquí. Vamos a arrastrarla aquí. Esta es una segunda forma también de simular el sistema. En este caso es un sistema que tiene dos entradas, entonces las entradas es A1 y A2. Entonces donde dice Common Use Blocks vamos a necesitar de un MUX y vamos a necesitar de un DMUX, ¿cierto? Aquí colocamos el MUX a la entrada, en este caso dos entradas, y a la salida pues vamos a obtener dos salidas, la salida H1 y la salida H2. En este caso pues las entradas ya las tenemos aquí, entonces sería simplemente A2, reaprovechamos aquí que ya tenemos las entradas, A1, vamos a colocar que a este A1 vamos a sumarle aquí el diferencial pequeño que le habíamos puesto en MATLAB. Recordemos que todos estos parámetros están aquí en MATLAB, en el workspace, ya lo habíamos cargado en MATLAB, y que ese du pues era el diferencial pequeño que habíamos creado aquí, que inicialmente pues lo habíamos puesto de 0,01, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos colocar en la sfunction? La sfunction va a necesitar de una función que debemos hacer en el propio script de MATLAB. Entonces nos vamos para el MATLAB y vamos a crear una función. En este caso yo la llamé sModelo, puedes llamarla como quieras. Aquí está entonces la función. Para hacer sfunction se sigue este mismo modelo, este parámetro es igual. Siempre se sigue el mismo parámetro para una sfunction. Primero pues le debes poner a la función el nombre que tú quieras, en este caso sModelo. Ella va a retornar pues dos valores en un vector, y ella siempre va a tener estos parámetros fijos. Estos 4 parámetros son fijos en toda esa función.
parámetro T, que será el tiempo, X, que serán los estados, U, que serán las entradas, y los flag. Los flag son banderas que utiliza la propia S-Function. De aquí para acá, para adelante, son parámetros que tú mismo puedes agregar, que tú mismo necesites en tu función. Aquí puedes colocar todos los parámetros que vos quieras. En este caso yo únicamente necesitaba aquella estructura donde teníamos guardados los parámetros, y simplemente también le estoy adicionando las dos alturas en el estado de equilibrio. Entonces la S-Function sigue la siguiente estructura. Primero, en la primera bandera, en el flag 0, vamos a crear un vector con 6 elementos. Aquí entonces en los comentarios les dejé a qué equivale cada elemento. El primer elemento es el número de estados continuos o el número de ecuaciones diferenciales que tenemos. En este caso tenemos dos ecuaciones diferenciales, entonces colocamos 2. El segundo elemento es el número de estados discretos. En este caso nosotros no tenemos ningún estado discreto, entonces es 0. El tercer elemento es el número de salidas del modelo. ¿Cuántas salidas tenemos en nuestro modelo? Pues tenemos dos posibles salidas, ¿cierto? Sería la altura 1, H1, la altura 2, H2. Entonces serían 2 salidas. Cuarto elemento, este de aquí, ¿cuántas entradas tenemos en ese modelo? Podemos tener 2 entradas, la abertura de la válvula 1 o la abertura de la válvula 2. Este es un parámetro de control, generalmente lo dejamos en 0, y esta es la tipología del proceso, 1 para procesos continuos. Eso es todo en la bandera en la bandera 0, ¿cierto? Y en la bandera 0 pues vamos también a definir cuál va a ser mi punto inicial, mi punto de partida, X de 0. En este caso pues serán las dos alturas en el estado estacionario. La bandera número 1 va a llamar el modelo o la ecuación diferencial de mi sistema, de los tanques. Entonces tank model es el mismo modelo que acabamos de ver para realizar el OD45. Entonces te puedes devolver, si no recuerdas cómo hacerlo, devuélvete en el video que se explica cómo es que se desarrolla este tank model, ¿cierto? Modelo del sistema. En la ecuación diferencial es simplemente el mismo modelo que utilizamos para resolver aquí con el OD23. Este tank model es el que la S-Function va a necesitar. Entonces en el flag 1 está el tank model y él va a guardar pues la respuesta en sys. El flag 3 simplemente indica la respuesta que se debe obtener, en este caso un vector con las dos variables de estado. Simplemente colocamos sys igual a las variables de estado, y por último para finalizar el bucle pues creamos una matriz, una respuesta vacía, ¿cierto? En caso de que no retorne nada, las funciones de estado, pues retorne un vector vacío. Entonces este es el esquema o la estructura de una S-Function, y es básicamente eso. La S-Function pues debe estar obviamente aquí en MATLAB para que el Simulink la pueda reconocer, y aquí en Simulink simplemente pues colocamos el nombre de la S-Function, que es ese modelo, y aquí el número de parámetros. El número de parámetros, entonces recordemos que estos 4 ya son fijos de la S-Function, entonces nosotros no tenemos por qué nombrarlos allá, y después de la flag serían todos los parámetros que nosotros mismos como usuario le adicionamos a la S-Function. Entonces copiamos aquí estos 4 parámetros, estos 3 parámetros en realidad, y le damos OK. Aquí entonces ya tenemos la segunda forma de simular. Aquí en el sistema de bloques, recordábamos que aquí tenemos nuestro sistema de bloques. Se me olvidó una cosa que me acabé de acordar. Aquí en los integradores debemos también adicionar la condición inicial, que no lo hicimos. Aquí sería H1ds, ¿cierto? La altura 1 en equilibrio, y en el integrador 2 sería la altura 2 en equilibrio. Perfecto. Entonces ya tenemos las dos formas de representar la ecuación diferencial. ¿Qué nos falta? Vamos a compararlo entonces con aquel aquel sistema lineal, aquella función de transferencia. Podríamos utilizar aquí en continuo, donde dice continuo, aplicar esta función de transferencia y llenar la función de transferencia G que habíamos calculado, o hay una forma bastante elegante de hacerlo, y es utilizando la librería de control. Hay un bloque que se llama LTI.
LTI es línea, aquellos sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Copiamos aquí el bloque LTI aquí en el workspace y simplemente le damos doble clic y vamos a colocarle el nombre de la función de transferencia. Recordamos que era G2, que nosotros habíamos creado esta función de transferencia aquí, G2, que es esta aquí. Entonces vamos a comparar las tres respuestas. Como esto es un sistema lineal, recordemos que aquí habíamos colocado las condiciones iniciales en el modelo no lineal. Estos dos son los sistemas no lineales. El sistema lineal, en este caso, cuando es una función de transferencia, él no me permite, en este bloque LTI, no me permite colocar condición inicial. Únicamente me lo permitiría si yo representara aquella función de transferencia en espacio de estados. En espacio de estados, entonces yo perfectamente podría colocar la condición inicial aquí, el H2DS, que sería la condición inicial donde arrancaría esa función de transferencia. Como no lo tenemos, tenemos que acrecentarle o adicionarle un bias. El bias lo podemos encontrar en Math Operation o simplemente pues le damos aquí un sumador, sumamos aquella condición de equilibrio, aquella condición inicial, pero pues él ya automáticamente pues tiene aquí ya el bias. ¿Qué es eso? Simplemente es una suma. Un bias es una suma. Entonces simplemente el bias o la condición inicial es H2DS. ¿Cierto? Perfecto. Como nuestra función lineal va a depender va a comenzar en este bias, en H2, nosotros a esta función lineal solo le estamos haciendo una excitación de aquel DU, de aquel escalón pequeñito que le hemos hecho. Vamos a copiar aquí la constante y simplemente la entrada es aquel DU. Recordábamos que cuando simulamos el proceso aquí en MATLAB, la entrada, si recordamos, la entrada simplemente era aquel DU, que es el DU de 0.01, y que con esa entrada, con ese DU pequeño, pues habíamos simulado utilizando el LSIM. Y cuando graficamos, pues aquí le adicionamos el bias. Aquí entonces es lo mismo, el DU está excitando el modelo lineal. Entonces tenemos el modelo lineal y tenemos el modelo no lineal, expresado de dos formas, con ese function o realizando los diagramas de bloques. Por último, ¿qué nos hace falta? Simplemente graficar aquí en source, si no estoy mal, en skin está el scope. Este scope, como tiene una entrada, pues hay que colocarle un multiplexor, uno de estos, con el número de entradas que queramos graficar. Yo no estoy seguro si en versiones anteriores a estas pues podemos hacer esto. Como yo solo estoy interesado en ver aquí G2, o sea la altura en el tanque 2, pues simplemente yo quiero decir, bueno, aquí en la S function solo voy a tomar la altura H2, porque esta primera salida es de la altura H1, pues la H1 no la voy a ver por ahora. Aquí ya sabemos que aquí adentro pues ya habíamos dicho que la salida era H2, entonces la salida aquí es H2, simplemente los aproximo al scope y él automáticamente me crea la otra entrada. Eso es lo que no estoy seguro si los otros MATLAB hacen esto. MATLAB pues ha ido evolucionando bastante con relación a estas cosas. Si no puede hacer esto, simplemente hay que colocar un multiplexor que es uno de estos. Y por último pues nuestro modelo lineal. Lo adicionamos aquí, entonces tenemos 3. Podemos adicionar aquí el tiempo de simulación. Otra cosa también interesante que les podría enseñar, recordamos que el MATLAB tiene varios solvers. En este caso yo lo hice por el OD23T. En Simulink ustedes podrían modificar eso. Aquí donde dice configuración de parámetros, esto es opcional. Muchas veces, dependiendo del modelo del sistema que queramos linealizar o que queramos resolver, no integrar es la palabra, cuando entramos aquí en solvers, aquí hay unas opciones adicionales. Por lo general el solver lo escoge de forma automática. También escoge la acuracia, donde es aquí la tolerancia, aquí la acuracia, la tolerancia. Muchas veces es
es necesario bajarla más, ponerla mucho más pequeño dependiendo del sistema que estemos usando. Por ejemplo, a la -6 en este ejemplo no es necesario, pero hay ejemplos que son mucho más complicados y que al MATLAB pues le va a costar un poco más de trabajo. Y el solver, pues aquí están todas las ecuaciones diferenciales que resuelve el MATLAB. La más común, la típica, es lo de 45, pero vemos que pues existen varios métodos numéricos para resolver para resolver los problemas, dependiendo pues del tipo de problemas. En este caso vamos a dejarla igual, pero no es necesario, pero igual. Hablo de 23 y démosle OK. Entonces está todo listo, ya aprendimos a simular. Podemos darle simular, si todo sale bien, solo cruzar los dedos. El término por lo menos no mostró error. Le damos aquí doble clic y vemos que todas las tres curvas se sobrepusieron aquí. ¿Qué más podríamos ver de aquí? En otra forma de representar aquí estas gráficas, como sabemos que tenemos tres entradas, pues podríamos darle aquí en la barrita, ¿cómo se llama esto? El piñón. Le damos aquí en layout y le decimos, represéntemelo en tres subplots. Entonces era para que lo representara en tres subplots. Ahí, perfecto. Por ejemplo, ahí ya lo presentó en tres subplots. Vemos que los tres son exactamente lo mismo. Si veamos, anteriormente todos los tres se sobreponían, o sea que realmente pues el sistema estaba aproximando muy bien el modelo, como ya lo vimos. Y nuevamente, esto es otro super video gigantesco de mi página, pero espero pues les haya gustado, les haya servido y puedan implementar sus propios modelos. Si les gustó el video, si les gustan mis videos, pues no olviden suscribirse al canal. Recuerden que todo esto lo pueden encontrar también en mi blog controlautomaticoeducación.com, donde van a poder descargar estos códigos de Simulink. Yo se los voy a dejar allá para que ustedes mismos lo descarguen y jueguen un poco con estos diagramas. No olviden suscribirse, obviamente, compartir, entren también a la página de Facebook. Y muchas gracias por ver el video. Nos vemos entonces en una próxima entrada. Que estén muy bien. Chao.